Principio. La palabra principio viene del latín principium, que significa origen, inicio o comienzo. A pesar de ser usado para referirse al inicio de algo, esta palabra es mayormente usada en un sentido filosófico, moral y ético para referirse al punto de partida, a la idea rectora, a la norma fundamental que rige el pensamiento o la conducta de las personas, de la cual nacen las ideologías, las teorías, las doctrinas y las ciencias. Podemos decir entonces que los principios son la base de las ideas con las que nos guiamos en la vida, que son el marco de referencia que el hombre necesita para sobrellevar el orden de la vida y que son el fundamento de la actitud para enfrentar la vida. Por eso es importante que el ser humano conozca y entienda los principios que rigen su pensamiento y su conducta. Y para el verdadero creyente nacido de nuevo, estos principios rectores los encuentra en la Biblia, la palabra de Dios, que es la suprema autoridad en toda cuestión de vida y fe. Cuando una persona llega a reconciliarse con Dios por medio del sacrificio expiatorio del Señor Jesucristo, se arrepiente, pide perdón a Dios, es perdonado y está en la capacidad de conocer, entender y discernir. Primero, que el éxito en la vida no se mide por la capacidad de comprar cosas y lograr resultados. Segundo, que las cosas y los logros carecen de significado porque todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tercero, que las cosas y los logros no son ni remotamente comparables con el hecho de conocer al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, porque tener este tipo de relación con Él es el verdadero éxito. Cuarto, que gracias a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, ahora pensamos que no vale la pena lo que antes considerábamos de valor, que todo eso lo hemos dejado a un lado y lo consideramos basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento. Y queremos que Dios nos acepte, no por haber obedecido la ley, sino por confiar en Cristo, pues así es como Dios quiere aceptarnos. Y quinto, que una vez que hemos puesto al Señor Jesucristo a cargo de nuestras vidas, podemos entender, discernir y aplicar en nuestra vida los principios bíblicos para el éxito. Veamos algunos de ellos. El primer principio, poner a Dios siempre en primer lugar. Debemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida, de manera manifiesta, amándolo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Dos razones importantes para poner a Dios en primer lugar en nuestra vida son: la primera, el primer mandamiento nos permite saber con exactitud lo que Dios quiere acerca de su lugar en nuestras vidas. Cuando nos dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, lo que significa que nada, absolutamente nada en nuestra vida debe estar antes que Dios. Eso también significa que Dios no aceptará un segundo lugar. O es Señor de todo o no lo es. Recordemos que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Segundo,
Cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, lo demás nos será dado por añadidura de acuerdo con lo que resulte mejor para nosotros, lo que significa que se debe buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Podemos decir entonces que cuando Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, no tenemos que depender de nuestros propios recursos para alcanzar el éxito. Su poder y sus recursos son ilimitados, porque Dios todo lo puede y para Dios no hay nada imposible. Que poner a Dios en primer lugar en nuestra vida es verdaderamente el primer y más importante paso para experimentar la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo nos prometió en esta tierra de los vivientes. El segundo principio: conocer la palabra de Dios y aplicarla. La Biblia, la palabra de Dios, es el mejor libro de texto que jamás se haya escrito. Es la suprema autoridad que está a nuestra disposición en cuanto a cómo desarrollar y hacer funcionar nuestra vida de manera próspera. Y nos da principios sobre todas las cosas. Es por eso que debemos poner atención cuando nos exhorta a que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. En forma práctica, esto significa que todos los días debemos leer, estudiar y meditar la palabra de Dios, que debemos poner en práctica todo lo que aprendamos de ella, que como resultado de hacer estas dos cosas, Dios nos promete prosperidad y éxito. También la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye que la ley de Jehová es perfecta, que nos da nueva vida, que sus mandamientos son justos, dignos de confianza, que dan sabiduría, que sus preceptos son puros, que nos dan luz, que es limpia y que siempre se mantiene firme, que los decretos del Señor contenidos en ella son al mismo tiempo verdaderos y justos, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado. Son más dulces que la miel que destila del panal y nos sirven de advertencia. Y el premio es grande si cumplimos con ellas. Qué maravillosa descripción de la palabra de Dios, de su valor y de los beneficios que se obtienen y que obtienen quienes deciden ser guiados por ella. Al meditar en esta descripción de la palabra de Dios, aprendemos lo siguiente. Primero, que las leyes y los principios de Dios son perfectos, es decir, que tienen el mayor grado de bondad, excelencia y no tienen defecto. Que los principios y las leyes de Dios son eternas, es decir, que no tienen principio y fin. Que son principios y leyes verdaderas, es decir, que pueden mantenerse siempre sin ninguna mutación o cambio. Que son justas, es decir, que obran según justicia y razón, y que son ordenados y moderados a justicia y a razón. Segundo, que las leyes y los principios de Dios son deseables más que el oro, es decir, que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña cómo obtener oro, qué hacer cuando lo obtenemos y cómo ser verdaderamente felices con él y sin él. Tercero, que las leyes y principios de Dios
nos protegen de cualquier daño, al guiarnos para no tomar decisiones equivocadas y proveyéndonos de principios para que todo lo que hagamos prospere y nos vaya bien. Es y ha sido una triste realidad que muchos verdaderos creyentes nacidos de nuevo conocen muy poco la Biblia. Y por lo tanto, no la pueden aplicar en su vida, perdiéndose así las bendiciones que Dios tiene para ellos y en muchos casos sufriendo daños irreparables en sus vidas, causa de la falta de conocimiento. Porque como está escrito, mi pueblo, dice el Señor, fue destruido porque le faltó conocimiento. Podemos decir entonces que debemos conocer la palabra de Dios y aplicarla consistentemente en todos los ámbitos y actividades de nuestra vida. Que no se puede poner en práctica la palabra de Dios si no se conoce. Y que se puede tener prosperidad y lograr el éxito si se conoce y se pone en práctica la palabra de Dios en nuestra vida diariamente. Tercer principio: esperar cosas grandes de un Dios grande. Cuando se pone a Dios en primer lugar en nuestras vidas, conocemos, estudiamos y aplicamos los principios de la palabra de Dios cada día, se puede esperar recibir cosas grandes de un Dios maravillosamente grande. Dios es todopoderoso y como dueño de todo, Él posee recursos ilimitados puestos a nuestra disposición para alcanzar grandes bendiciones en nuestras vidas. El apóstol Pablo confirma esta verdad cuando escribió que Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Esta es una promesa maravillosa. Dios tiene el poder necesario para obrar en nosotros y para que nosotros logremos más de lo que podemos pedir, entender o soñar. Para entender y discernir de quién estamos hablando, recordemos. Primero, ¿quién fue el que dijo, sea la luz? Y fue la luz. ¿Quién fue el que dijo, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra? Y fue así. ¿Quién fue el que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza? Y creó al hombre a su imagen y semejanza. Segundo, ¿quién es el dueño de todo? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño del mundo y de su plenitud. Dios es el dueño de la plata y el oro. Tercero, ¿cuál es el deseo de Dios? Pues Dios desea que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que ha preparado para los que le aman. Dios quiere suplir todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios quiere y es su deseo que como amados nosotros seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Es y ha sido una triste realidad que como el pueblo de Israel en los tiempos de Josué, después de que Dios les dio la tierra prometida
y de haber estado ahí durante un tiempo considerable, más de la mitad de las tribus no habían tomado posesión de la tierra. Así, muchos de nosotros nos resistimos a tomar posesión de todas las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. Y recordemos y hagamos nuestro lo que Josué le dijo a los hijos de Israel y que Dios nos dice hoy a nosotros. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Hoy en día, la mayoría de los verdaderos creyentes nacidos de nuevo procuran utilizar sus limitadas energías, tratando de alcanzar el éxito con sus limitados recursos, siendo por lo tanto sus metas limitadas a aquellas que humanamente pueden lograr. Cuarto principio: dar más valor a las personas. Para tener verdadero éxito, debemos hacer coincidir nuestras prioridades con las de Dios, para quien las personas son importantes. Es por eso, y por amor al mundo, que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Nuestra vida es un instrumento de Dios para bendecir a otros. Debemos estar conscientes que nosotros somos instrumentos de bendición en las manos de Dios y que recibiremos bendición a través de bendecir. Por lo que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Dios quiere que nosotros veamos a las personas así como Él las ve, con el mismo valor con las que Él las ve. Solo cuando sea así, Dios podrá utilizar nuestras vidas para alcanzar gente y así destruir los planes de Satanás. Las personas son tan importantes para Dios que cuando una persona recibe al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, los ángeles que están en los cielos se regocijan. Y esto es mejor que cualquier ganancia material que podamos alcanzar en esta vida. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Las personas no están sujetas a ser evaluadas ni medidas por ninguna cosa material, porque para Dios las personas valen mucho, mucho más que las riquezas del mundo. Y nos dejó una clara enseñanza al respecto en palabras del mismo Señor Jesucristo, que dijo: de nada sirve que una persona gane este mundo y que en este mundo gane todo lo que quiera. Así, al fin de cuentas, pierde su vida y nadie puede dar nada para salvarla. Quinto principio: dar a Dios lo mejor de nuestras ganancias. Dios es el dueño de todo y nosotros solo somos sus administradores de todo lo que Él nos ha dado. Entonces, Él es quien debe decidir en qué y la forma como debemos utilizar sus pertenencias, especialmente los recursos financieros que de Él recibimos. Debemos honrar a Jehová con nuestros bienes y con las primicias de todos nuestros frutos, para que sean llenos nuestros graneros con abundancia y nuestros lagares rebosen de mosto. Porque darle a Dios la primera parte de nuestras ganancias tiene una promesa asociada. Cuando decimos repartir, la promesa de Dios es
que nos es añadido más. Pero quienes retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuál es la mejor inversión que todo verdadero creyente nacido de nuevo puede hacer para ser recompensado aquí en la tierra de los vivientes y que abone tesoros en su cuenta celestial? La palabra del Señor dice: a los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien, que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas con abundancia y para nuestro provecho. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y que estén dispuestos a dar y a compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionen una base firme para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. Sexto principio: ser honrados e íntegros. Para tener verdaderamente éxito y mantenerlo, hay que empeñarse en practicar la honestidad y la integridad en todas nuestras relaciones. Dios estableció el principio de la honradez y la integridad y nos impone la obligación de ser honrados e íntegros en todo tiempo, en toda actividad y en todo ámbito en nuestras vidas. En los negocios, Dios espera que conozcamos, que entendamos, que tengamos el discernimiento y actuemos de acuerdo al principio de ser honrado en todos nuestros negocios. Que nuestras compras y ventas sean justas, que no usemos pesas y medidas falsas, sino pesas exactas y completas, con la promesa de que de hacerlo así viviremos mucho, pero muchos años. Porque al Señor le repugnan que se hagan todas estas cosas de esa manera. Y también le repugnan todos aquellos que cometen esas injusticias. Practicar la integridad y la honestidad produce magníficos beneficios, pero al mismo tiempo es igualmente claro al referirse al fracaso que les aguarda a los que actúan deshonestamente y sin integridad. Porque las riquezas que se obtienen por medio de mentiras son ilusión, pasajeras, de los que buscan la muerte. Actuar con deshonestidad, sin integridad, como hábiles prácticas de vida, son una creencia y una forma errónea de actuar. La Biblia claramente se opone a estas ideas y dice que quienes obran de esa manera terminarán perdiéndolo todo, porque el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Y esto no solo aplica para el verdadero creyente nacido de nuevo, sino también para el incrédulo, porque como está escrito, si aquí en la tierra los buenos reciben su recompensa, con más razón recibirán su merecido los malvados y los pecadores. Séptimo principio: ser diligentes. Se debe ser diligente en poner en práctica los principios de la palabra de Dios, principios que nos da para disfrutar las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros a través del verdadero éxito logrado cuando hacemos al Señor Jesucristo Señor de nuestras vidas. Se debe ser diligente en poner en práctica los principios que la palabra de Dios establece para proceder y conducirnos habitualmente en todo ámbito y actividad en nuestra vida, como llaves importantes
para disfrutar de los frutos de la prosperidad y el éxito que Dios nos ha prometido. Recordemos que el alma del perezoso desea y no alcanza nada, mas el alma de los diligentes será prosperada, y que la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Según el mundo, el éxito se mide por la capacidad de comprar cosas y lograr resultados. Cuanto más cosas el hombre posea, más logros obtenga, mayor es su éxito desde el punto de vista del mundo. Sin embargo, la Biblia establece que las cosas y los logros carecen de significado porque todo es vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Y es por eso que vemos personas aparentemente exitosas por las cosas que tienen y los logros que han obtenido, pero total y absolutamente insatisfechas con lo que tienen y con lo que han logrado, y lo peor, insatisfechas con ellas mismas. El concepto de éxito que la palabra de Dios nos da en Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 9, dice: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La Biblia, la palabra de Dios nos dice que las cosas y los logros no son ni remotamente comparables a conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Que tener este tipo de relación con Él es la base del verdadero éxito. Una vez que hemos puesto al Señor Jesucristo a cargo de nuestras vidas, podremos entender los principios bíblicos para que tengamos prosperidad y todo nos salga bien. El primero, poner a Dios siempre en primer lugar. El segundo, conocer la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Tercero, esperar grandes cosas de un Dios grande. Cuarto, dar más valor a las personas. Quinto, dar a Dios lo mejor de nuestras ganancias. Sexto, ser honrados e íntegros. Y séptimo, ser diligentes. Te invito a que en este momento hagas un alto en tu vida. A que si tienes tus teorías y tus concepciones acerca del éxito, reflexiones sobre la perspectiva que Dios te da sobre el éxito. Y que traces un plan de acción para convertir estos principios a partir de hoy en parte de tu vida. Porque Dios te ama y desea que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Porque cosas que ojo no vio, ni oído ha oído, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para todos los que le aman. Oremos. Padre, te damos gracias por tu maravillosa palabra que siempre, Señor, nos enseña y nos instruye. Padre, que siempre está ahí para redarguirnos, Señor. Señor, para corregirnos cuando nosotros estamos haciendo las cosas de manera incorrecta. Señor, queremos pedirte perdón porque hasta el día de hoy pues hemos tenido una concepción de éxito que es la que hemos traído simplemente por el hecho de vivir en este mundo. Padre, es importante que conozcamos tu palabra, porque al conocer tu palabra podemos conocer lo que tú tienes ahí, principios y leyes que nos sirven para tener
exactamente todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des la voluntad y el carácter para poner en práctica lo que hemos aprendido. Y Señor, esperar en tus promesas, esperar en la vida abundante que tú has prometido a través de nuestro Señor Jesucristo, en las promesas, Señor, que tú tienes preparada para nosotros, Señor, para bendecirnos mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos pedir o entender. Y Señor, que nuestra vida a partir de hoy sea una vida alineada contigo, con tu voluntad y con tu palabra, para que nosotros podamos bendecirte y ser un testimonio de que tú eres un Dios grande, de quien nosotros podemos esperar cosas grandes. En el nombre de Jesús. Amén.